Te saludo en el glorioso nombre de Jesús, dando gracias a Dios nuevamente por estar juntos en estas redes sociales, en la cual queremos saludar a la iglesia y a toda persona que en esta hora está mirando este video. En esta tarde vamos a estar compartiendo una palabra allí en el libro de Mateo, capítulo 25, del verso 1 al 13. Y dice así la bendita palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Bendito Dios. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Palabra de Dios en esta hora, en esta tarde. Vamos a hacer un pequeño resumen de las costumbres y de la cultura judía. Aquí la palabra de Dios nos narra, es una parábola, en la cual encierra una verdad. Y viendo la cultura, como dije recién, y la costumbre judía, una pareja que estaban de novios, dice que ese noviazgo duraba por largo tiempo, antes de contraer las nupcias. Entonces, pero había una promesa de compromiso, y esa promesa era un pacto que se hacía cuando eran ellos jóvenes, similar a los votos del matrimonio. Y en el día de la boda, dice la palabra que el novio iba a la casa de la novia. Y allí se celebraba una ceremonia, y antes de la ceremonia había un desfile. Y en ese desfile regresaban a la casa del novio, donde tenía lugar una fiesta. Pero en esta tarde nos vamos a concentrar, nos vamos a enfocar en las 10 vírgenes. Queremos allí mirar algo porque Dios nos habla a través de su palabra, y aunque esto es una ilustración, pero vemos que el Señor la ha dejado para nuestros días, para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Estas 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, al novio, dice la palabra que estaban allí junto al camino con sus lámparas encendidas. También dice la palabra que habían 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas, o 5 prudentes y 5 insensatas. Y hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que las prudentes, aquellas 5 vírgenes prudentes, no solamente tenían aceite en sus lámparas, sino que adicionalmente tenían un recipiente donde ellas habían guardado aceite por si la lámpara se les apagaba. Las insensatas solamente tenían aceite en sus lámparas. ¿Qué pasó aquí? Como costumbre, como dije, las costumbres judías son diferentes. En aquellos años, no sé cómo será ahora, pero en aquellos años, y dice que el novio se demoraba.
Y aquí eso fue lo que pasó. El novio se tardó. Y dice la palabra que hemos leído que las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron, porque pasaron las horas y el sueño las vencía. Pero cuando el novio se retrasó, dice la palabra que dejaron sus lámparas, las 5 insensatas, el aceite que tenía allí se les agotó, se les terminó el aceite. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que las 5 insensatas querían que las prudentes le prestaran de su aceite, les convidara de su aceite para que sus lámparas también estuvieran encendidas. Vemos en el verso 9 que las vírgenes prudentes les contestan, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero ¿qué pasaba? Que en ese interín que las vírgenes insensatas fueron a comprar, dice que se oye una voz, que venía el novio. Venía ya el novio y ellas no estaban allí preparadas con sus lámparas. Esto nos trae a colación en estos tiempos en la cual estamos viviendo que la iglesia del Señor tiene que estar preparada. El tema que hemos dedicado en esta tarde a esta porción de la palabra del Señor es estar despiertos espiritualmente. Es cierto que muchas veces el sueño nos agota, nos cansa, pero como hijos de Dios e hijas de Dios, conocedores de la palabra del Señor, dice que tenemos que estar orando y velando. Esto no quiere decir que no te tengas que dormir, pero hay tiempo adicional que el Señor nos da para que nosotros recuperemos, ¿no es cierto?, fuerzas y nos levantemos bien. Pero hay otro tiempo durante el día en que nosotros, como hijos de Dios y conocedores de la palabra, tenemos que apartar para estar con nuestro Dios. Entonces vemos que en la historia de las 10 vírgenes se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. La pregunta es, ¿cómo está tu condición espiritual? ¿Has descuidado? ¿Te has abocado quizás más a otras cosas que al estar en esa comunión íntima con Dios? En esta tarde es una palabra de advertencia. Dios viene advirtiéndonos porque sabemos que los tiempos en los cuales estamos viviendo son tiempos malos. Entonces, como iglesia, como hijos de Dios, como conocedores de lo que Dios requiere de su iglesia, necesitamos estar preparados. Entonces, qué bueno es ocuparse de nuestra condición espiritual. Nuestra relación con Dios debe ser una relación personal, una relación propia. El hombre y la mujer de Dios no puede pedir a otros, ¿no es cierto?, una relación. Eso tiene que fluir y tiene que salir de cada una de las personas. Entonces, una relación con Dios debe poseer, tú tienes que poseerla, yo tengo que poseerla por sí mismo. Entonces, la preparación espiritual debe ser individual. Quiero decirte que tú no vas a dar cuenta por tu esposo, ni por tu hijo, ni por tu familia. Cuando el Señor venga a buscarnos, porque así dice la palabra del Señor, que Él vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia. Y la iglesia de Dios tiene que estar preparada, tiene que estar despierta, tiene que estar orando y velando, como hicieron las vírgenes prudentes. Aunque ellas se durmieron, pero dice la palabra que ellas habían hecho reserva. Tú y yo tenemos que hacer reservas espirituales. Y ya vamos a ver por qué. Entonces aquí vemos que no se puede dejar de lado la preparación espiritual, ni tampoco podemos dejarla para último momento, porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor a buscarnos. Como aconteció en esta parábola, en esta ilustración en la cual hemos leído, que el novio se retrasó y no sabían a qué hora él iba a llegar. Pero la iglesia, en este caso las vírgenes prudentes y las insensatas que representan a la iglesia de Dios,
tenían que estar preparadas. Pero vemos que hay un grupo dentro de la iglesia que siempre es el que está preparado, siempre es el que está vigilando, siempre es el que es fiel, siempre hay un remanente que el Señor deja orando y velando. Quiera Dios que tú y yo entremos en ese remanente. Vamos a seguir un poquito más adelante y dice la palabra que no podemos vivir siempre con el capital espiritual que han reunido otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo no podemos estar viviendo de lo que otra persona se esforzó, de lo que otra persona tomó tiempo, dejó quizás sus cosas personales, pero para tener un lugar mejor, una comunión íntima con Dios, una relación con el Señor. Es muy fácil cuando hay hermanos o hermanas que piden oración. Yo digo, está bien que pidamos oración, porque para eso está el pueblo de Dios, para responder, para fortalecer, para apoyar, para animar. Pero ¿qué de ti que pides oración? ¿Oras a Dios? ¿O dejas esa carga que los demás la lleven y tú no la haces? Entonces a eso vamos. Ahí está la representación de las 5 vírgenes sensatas y de las 5 insensatas. Aquellos, ¿no es cierto?, insensatos que piden, pero ellos no hacen nada. Y están aquellos que están alerta, que están, ¿no es cierto?, solícitos, que están allí, ¿no es cierto?, ayudando, apoyando a aquellos que necesitan en esta hora. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermano, porque estamos viviendo tiempos difíciles y la iglesia no puede estar dormida. La iglesia no tiene que estar, ¿no es cierto?, aletargada. La iglesia tiene que estar activa, tiene que estar animada, tiene que comenzar en esta hora, bendito Dios, a llevar la palabra de Dios a un montón de vidas que todavía no conocen a este Dios de la gloria. Y dice la palabra también que estamos refiriéndonos a todo este acontecimiento a través de la palabra que hemos leído y que hemos visto, de estas 2 clases de personas dentro de la iglesia. Estamos en una etapa de cuarentena. Estamos en una etapa de aislamiento social, pero eso no significa que tenemos que estar dormidos o descansando, o de vacaciones espirituales. No, al contrario, tenemos que estar más que nunca unidos al Señor, buscando esa relación, intercediendo, no solamente por la iglesia o por la familia, que esto es bueno, por el vecindario, sino por el mundo entero. Aún por los mandatarios, por los gobernantes, por los que están puestos por eminencia, porque así nos manda la palabra, a orar por aquellos que están puestos por eminencia, gloria al Señor, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé entendimiento y puedan guiar a nuestra nación. Y sobre todo pedirle que Dios les ponga un temor santo de Dios, para que todo lo que hagan sea dirigido por el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder en medio de este tiempo estar preparados. Un alumno, un joven, no se puede preparar cuando les toca el día de rendir un examen. Él ya tiene que prepararse con anticipación. Así sucede con los hijos de Dios, así sucede con la iglesia del Señor. No podemos dejar la preparación espiritual para el último, porque no sabemos si vamos a tener tiempo. Dice el Señor que Él vendrá y su venida será en un abrir y cerrar de ojos. Y usted abra los ojos y ciérrelo y mire qué rápido, Entonces no podemos decir, bueno, yo voy a, cuando sea más adelante, cuando ya vea que ya llega mi hora. No. Tú tienes que hacer preparación ahora, tú tienes que prepararte ahora, tú tienes que buscar a Dios ahora, tú tienes que tener esa comunión con Dios ahora, y más si eres conocedor de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque llegará el día y queremos, ¿no es cierto?, tener aceite en nuestras lámparas y que nuestras lámparas espirituales no se apaguen, sino que puedan estar encendidas. Que el aceite no falte, aceite, símbolo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no falte en tu vida, que es la persona que te va a guiar,
es la que te va a ayudar, es la que nos va a decir lo que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Es la que te va a permitir a continuar adelante en medio de toda esta situación que está envolviendo al planeta entero. Entonces, como iglesia de Dios, advertencia, preparación, condición espiritual que sea óptima, que Dios, cuando Él venga a buscarnos, verdaderamente estemos preparados y cuando Él llegue, gloria a Dios, poder irnos con Él. Quiero dejarte esta inquietud. Quiero hacer que tú en esta hora puedas tomar conciencia de tu estado espiritual. Que no dejes para mañana, como dice ese dicho, lo que puedes hacer hoy. Si hoy, dice el Señor, oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque mañana puede ser tarde. No dejes para mañana, cuando Dios te está invitando, cuando Dios te está llamando, cuando Dios te está diciendo que nuestra condición espiritual no tiene que dejarse letargar, no tiene que dejarse, ¿no es cierto?, allí dormirse espiritualmente, sino que tenemos que ser una iglesia activa, como dije hace rato, una iglesia que vaya para adelante, una iglesia que funcione, gloria a Dios, una iglesia, gloria al Señor, que la gloria de Dios pueda mostrarse cada día. Te dejo esta inquietud y te dejo que el Espíritu Santo de Dios hable a tu corazón. Queremos entrar en la lista de aquellas vírgenes prudentes que con su prudencia ellas supieron qué hacer, qué debían de hacer y qué contestación dar a los demás. Te bendigo en esta hora, te bendigo y oro por ti y ruego que la paz de Dios gobierne tus corazones y que el Espíritu Santo de Dios nos pueda amonestar en medio de este tiempo a estar orando y velando para que no entremos en tentación. El Señor te bendiga. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende.
que